tandas largas como tal, así que será un reto sentir el coche con alta carga, todos los neumáticos, así que a ver qué tal lo hago. Pero sí, tengo ganas de circular más y entender más el coche y más información para el equipo. Sé que es una respuesta aburrida, pero es donde estamos ahora. Eres un piloto de carreras de nuevo. Así que una pregunta rápido. ¿Qué tal los aficionados y cómo te han recibido de vuelta en el deporte? Ha sido muy de locos. He visto muchos aficionados, todavía no he pilotado, a ver qué tal, pero ha estado guay. En la chicane, en la curva 6-7, tienen una pancarta que dice bienvenido Daniel, de vuelta. Y ese tipo de cosas siempre nos gustan, pero tengo que hacer el trabajo subido al monoplaza. Pero ha sido bueno volver, una buena remontada, esperemos. Suerte hoy, Daniel. Disfrutando de su regreso, Daniel Ricciardo. Poco hemos hablado, pero hablaremos de la Silly Season y de lo que puede suponer o de la intención que ha tenido Red Bull con todos estos movimientos. La cuestión es que, efectivamente, en las últimas 5 carreras y después de ese proceso en el que fueron de más a menos los Alfa Tauri, ha conseguido clasificar 13º y 4 puestos por delante de Yuki Tsunoda. Daniel Ricciardo, que está de vuelta. Vuelve Ricciardo, el piloto de la eterna sonrisa y que más nos hace reír. Porque sin Daniel las ruedas de prensa no eran lo mismo. You know, I mean, between us all, we've got 8 world titles, so it's pretty good. Man's had a good moustache. It might be that I'm not able to grow. This is like as far as it goes, so. If you have... Hemos echado de menos sus celebraciones, su sentido del humor, sus bromas con los pilotos. Y también con nosotros. My next job, probably a male stripper. Where? Because I want to see that. Pero Ricciardo es mucho más que un showman, es puro talento al volante. 8 victorias, 32 podios, carreras inolvidables en las que nos hizo vibrar con adelantamientos imposibles. Y triunfos para el recuerdo. Es el piloto que fue capaz de derrotar a todo un tetracampeón del mundo en su primer año en Red Bull. Y el que batió con el mismo coche al piloto que hoy parece imposible de vencer. Es el mismo que llevó a Renault a un podio tras 9 años de sequía. Un recuerdo imborrable, sobre todo para Viteboul. Incluso en su peor momento como piloto, cuando las cosas no le salían y su nivel se puso en duda, incluso en esos años con McLaren, fue capaz de ganar, de llevar al equipo británico a la victoria casi una década más tarde. Ahora llega al último equipo de la parrilla, pero que nadie se confunda y que nadie se confíe. Porque un buen papel con Alfa Tauri le podría dejar en el horizonte un volante en Red Bull. Que se prepare la Fórmula 1. Vuelve el show de Ricciardo. Seguimos el devenir de ese Drivers Parade con los últimos pilotos todavía para hablar porque están completando vuelta. Lewis Hamilton, 595 días, 33 carreras y ya tienes más poles que nadie, 104 para ti, pero ¿cuánto significó esta para ti? Como dije ayer, me faltaban palabras. Cuando trabajas por algo durante tanto tiempo, la emoción está a flor de piel, hay mucha adrenalina, pero creo que en esta pista, donde tuve éxitos de joven, siempre ha sido una pista que me ha gustado. Y hacerlo como lo hice, siendo el último coche en cruzar la línea, casi lo pierdo en la última curva, no era algo que esperaba, pero significó todo para mí y el equipo.
Hoy es cuando se tiene que finalizar el trabajo. Está Max Verstappen. ¿Qué opinas? Lo que la gente puede esperar, el Red Bull es medio segundo más rápido que nosotros en ritmo de carrera, así que es muy probable que me pase sin ningún problema y me deje atrás con facilidad. Pero si pudiera mágicamente sacar un conejo de la chistera y mantenerle detrás, no sé, ya veremos. Y por supuesto sabes cómo ganar aquí, sabes cómo son los aficionados y cómo recibieron tu pole. Hubo un rugido, algo para ellos, algunas palabras. Sí, en todo el mundo tenemos la mejor energía, unos grandísimos aficionados que vienen fin de semana tras fin de semana y aquí no es distinto. Esperemos poder darles una buena carrera. Gracias y disfrútalo, Luis. Es cierto que se vive y se disfruta de lo que es el ambiente de la Fórmula 1 en todos los circuitos, de toda esa afición, pero en el caso de este gran premio también lo hace la ciudad, también lo hace Budapest, que está en ebullición durante todo el fin de semana. Se nota muchísimo. Sí, es un gran premio que no solamente son las carreras en el circuito Hungaroring, es todo el ambiente que hay tanto en el circuito como también en la ciudad, ¿no? Es muy recomendable. Voy a aprovechar esa escena porque ha estado todo el Drivers, esa vuelta, Lewis Hamilton al lado de un tal Lando Norris. Porque además ahora que se está hablando tanto de la silly season, el contrato de Lewis todavía por renovar, el de larga duración, pero que bueno, tiene su fin en McLaren de Lando Norris y sobre todo el deseo, porque bueno, lo estamos viendo, es uno de los grandes deseados, Lando Norris. Sí. Que tiene contrato con McLaren hasta el año 2025, pero que eso no quiere decir nada, porque ahora mismo muchos le tienen en sus deseos, en su lista de deseos, y lo está haciendo bien, no este año, lo lleva haciendo bien muchos años, y bueno, está construyendo... Estuvo en la lista de deseos de Mercedes, bueno, estuvo en la lista de deseos en realidad de Lewis Hamilton para ser su compañero, antes de que llegara George Russell. Bueno, lo que pasa es que el otro tampoco es manco, ¿eh? No, digo, pero en las preferencias, si Lewis hubiese fichado, pero ficha el equipo, hubiese sido Lando Norris quien hubiese pasado a Mercedes, que de hecho es por eso, por lo que se hace ese contrato de larga duración en McLaren a Lando Norris, para proteger en lo que se puede, ¿no, Pedro? Porque luego ya tú sabes cómo funciona esto, que tratas de proteger a un piloto, pero si viene un equipo, un proyecto, todo puede cambiar. Lo que se está poniendo de manifiesto en Fórmula 1 es que hay pocos pilotos deseados y aquellos que son deseados, llámese un Russell, un Leclerc, un Norris, Carlos también está ahí en ese abanico. Todos los equipos tienen que hacer fichajes muy a largo plazo, o sea, no lo puedes hacer de un año para otro, tienes que planificar el equipo a 2, 3, 5 años y eso es muy difícil. Es muy difícil, o sea, los movimientos están sucediendo mientras hablamos, estoy seguro, pero no para el año que viene, para más allá, ¿no? Entonces es la Fórmula 1 que está cambiando mucho y los fichajes ya no se dan de un día para otro, ¿no? O sea, se hacen más en el largo plazo porque los pilotos fichan, o sea, los pilotos de esta calidad firman contratos muy a largo plazo. Contrariamente en mi época un contrato a 3 años era súper largo, ahora pues estos chavales jóvenes están firmando a 5 años, Verstappen hasta final del 30, ¿no? O sea, el 28. Pero bueno, es la nueva Fórmula 1, o sea que vamos a ver. Yo creo que no hay que precipitarse, básicamente. Esto puede ir para largo. Bueno, hemos recuperado algunas imágenes de la jornada de ayer que hacía bastante que no veíamos. Y una de ellas... El golpe en la mesa, ya sabes, esto va patentado, pero para momentos negativos últimamente. Pero hubo también el golpe negativo. Hubo previamente, claro, con George cayendo en la Q1. La pobre mesa la han fortalecido, la han reforzado. Y esto, que era Lewis Hamilton entrando para agradecer a todo el equipo, celebrando con el resto de las personas que están en circuito, no solo los que están en el muro, toda esta gente que está trabajando desde el camión, más toda la gente que está trabajando en Berkeley, en ese garaje remoto que están, bueno, y siempre tiene ese mensaje para ellos Lewis Hamilton, que había reconocido que en realidad había dormido poco porque hasta las 5 de la mañana estuvo dando vueltas a lo que podía pasar en esa clasificación. Está claro que había mucha gestión de neumáticos y es lo que contábamos ayer, que probablemente han sido 3 milésimas solo, pero probablemente la diferencia entre un Russell o un Hamilton con el mismo coche y 2 pilotos de una calidad excelente ha sido la experiencia en saber entender esos neumáticos, cómo prepararlo, el probarlo de una manera, luego probar otra,
el entender también lo que te están explicando, que es, lo hemos hablado Pedro y yo antes esta mañana, a veces le explicas esto a pilotos recién llegados de F2, que no es el caso de Russell, y tardan, no una carrera, tardan muchas carreras en entender a gestionar estas cosas y no entender, en leer lo que realmente tú les estás diciendo, tienes que hacerlo de esta manera y dices, ostras, que no es tan sencillo para pilotos jóvenes y llega el veterano, los veteranos y saben sacárselo al neumático, porque ayer era de saber poner el neumático en la temperatura justa e intentar no conducir al 100% la vuelta. Es una cosa que no es natural. Pues vamos a volver al circuito para percibir precisamente cuál es el ambiente en esta previa de carrera en ese entorno Mercedes. Sí, pues aquí se encuentra el equipo de Lewis Hamilton, el poleman de la jornada de ayer, preparando este coche con las expectativas. ¿Qué expectativas altas y buenas, ¿no? Sí. Se han creado después de lo que sucedió ayer. Desde 2021 no se conseguía una pole position. Pero ha conseguido 9 aquí. 9 aquí, récord. Victorias. Otro récord más. Él decía, no soy un hombre a que le gusten mucho los récords, pero sí es cierto que, bueno, esto me hace especial ilusión. Sí, le gustan. Claro que gustan, cuando los tienes sí que gustan. Pero es un hombre que aquí ha conseguido siempre grandes resultados y también Mercedes. El año pasado, no olvidemos, Mercedes. Albert, creo que nos están echando. Sí, venga, van a entrar ya al coche porque hay que prepararlo para la carrera, calentar motor, dejarlo todo preparado. No pueden tocar nada del setup, estamos en parque cerrado. Nada. Y por tanto prepararía una salida que va a ser clave. El Red Bull no sale muy bien en las últimas carreras, a ver de qué es capaz Lewis. Muchas ganas, vuelven a estar en primera fila Lewis Hamilton. Y vas a ser la primera damnificada. Esperemos que no. Ya pasó. Bueno, esto en vivo y en directo ya lo pueden ver. Mucha felicidad en este lado de las cosas al piloto Mercedes. Qué rabia, qué mal con este nuevo formato, decía, pero bueno, se le juntó un poco todo. Sí, tenía más velocidad para conseguir estar en esa primera fila al lado de Lewis Hamilton, pero bueno, yo creo que fue un mal entendimiento de ahí del equipo, tráfico, ¿no? Del muro, fue muy complicado, había mucha gente en esa última curva y al final hay algo que no está en tus manos de control, ¿no? Pierre Gasly se tiró a esa curva y le bloqueó y ahí se arruinaron todas sus posibilidades. Y en este tipo de formatos todo está tan junto que a la mínima que te despistes. Te la juegas a una, y ayer no fue la suya. Así que bueno, a ver qué tal se les da la jornada hoy a los Mercedes, que apuntan alto. Apuntan alto y va a ser muy interesante precisamente ver si pueden mantener el pulso, como decíamos, en ese ritmo de carrera que pintaba, pero que no sabemos si es tampoco extrapolable a este domingo, entre Mercedes, entre Red Bull y también McLaren. Se ha curado en salud Hamilton hablando del ritmo de carrera y tal, pero bueno, yo creo que va a estar divertido, va a haber batalla y sobre todo hay que ver el papel que juegan los dos McLaren, que son los únicos que van a jugar en equipo, porque Hamilton y Verstappen están solos. Y bueno, segunda pole de Mercedes en 2 años, se han especializado en Hungría. Una pole el año pasado, Russell aquí en Hungría, una pole. Curiosamente en un circuito donde ellos fueron muy mal en su época de dominio. Pero mira cómo al final... Es verdad, en la previa. En su época de dominio, cuando empezó la era híbrida, el único lugar donde tenían problemas era Mónaco, era Hungría, era Singapur. Mira, aquí por lo menos les está brillando un poco. Otra cosa que parece que también está cambiando un poquito en tendencia era que Lewis Hamilton solía tener un idilio con ese neumático duro y le está costando manejarlo mucho más en esta temporada. ¿No? Es más de medios. No hemos visto que es como los demás. Cuando antes con el neumático duro parecía que se encontraba siempre muy a gusto. Parece que ya no tiene esa ventaja con el duro y hoy vamos a ver muchos duros. Va a ser una carrera de duros. Si fuera el de Hamilton de hace un par de años o el coche que lleva Hamilton hace un par de años, diríamos, cuidado que Hamilton, si hay tantos duros, el 60% de la carrera lo haces con neumático duro, cuidado que Hamilton tiene un puntito extra con ese neumático, pero ya no, es normal como los demás. Bueno, pero le vemos en otro modo, Pedro. Siempre decimos, cuando hay que aspirar a algo, Lewis Hamilton es otro Lewis. Sí, bueno, el de siempre, por así decirlo. Yo creo que siempre ha estado ahí, O sea, lo que pasa que es cierto que el Mercedes pues ha dado ese pasito que pues él se siente más cómodo ahora conduciendo con un coche que tiene mucho menos rebote, que es realmente lo que le desconcertaba mucho, ¿no? El tocar el freno y no sabía si el coche estaba arriba o abajo en la fase del rebote, ¿no? Y te quita mucha confianza. Un coche que tiene mucho menos porpoising, rebote del que el año pasado, y Hamilton vuelve al ataque. Pero la Fórmula 1 es que está muy, muy interesante. Muy interesante cuando un equipo te hace la pole y el otro piloto que el año pasado en ese mismo circuito te había hecho la pole está el 18.
por mala coordinación, todo lo que tú quieras, tráfico en la última curva, pero así está de competida, ¿no? Y yo creo que eso es la noticia de ahora, es que realmente estamos viendo cosas increíbles. No hay un dominio claro, exceptuando a Max Verstappen. Ya. Pedro, es interesante, pero en este caso, y mirando a los españoles, pues no demasiado positivo en Ferrari, porque ayer, según ha dicho Carlos, vimos realmente dónde pueden estar y, Melissa, momento de preguntarle a Marc a ver si él consigue levantarnos un poco el ánimo en ese sentido. Bueno, es que Noemí, precisamente hablábamos de lo que comentaba Pedro, ¿no? De qué interesante estuvo ayer la clasificación y qué interesante se puede poner hoy la carrera, porque están todos los pilotos bastante cerca. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? ¿Y cómo está Carlos? Porque dentro de lo que cabe, tampoco, o sea, le hemos visto bastante tranquilo esta mañana. Sí, Melissa, porque la verdad es que cuando tú no entras en la Q3 fueron 2 milésimas con Fernando, que 2 milésimas es realmente nada, pero cuando ya no entras en la Q3, a veces es mejor ser onceavo que no, pues no sé, noveno, por ejemplo, ¿no? Porque el onceavo te permite ya no solo escoger neumáticos, sino tener neumáticos nuevos, y la verdad es que Carlos tiene muchos neumáticos nuevos. Es cierto que el blando no debería usarse, pero veremos si a veces a final de carrera te va bien tenerlo, o sea, tiene como más cartas, ¿no?, de poder jugar, y bueno, esta es la parte un poco más positiva de lo negativo que fue ayer no poder entrar en la Q3. Bueno, pues a ver qué pasa, Marc, nuestros compañeros desde Plató. ¿Qué preguntas tenéis para Marc, Gene? Pues Marc, una pregunta. Hoy va a ser gestión de neumáticos, lo han dicho todos, hay que ver estos neumáticos, cómo gestionarlos. Seguro que lo habéis hablado. ¿Qué tenéis más miedo, del desgaste o de que se sobrecalienten? Porque son cosas diferentes al final de gestión. Si vas a 2 paradas, que yo creo que no va a haber ningún valiente que vaya a ir a una, pues puede ser, o sea, una parada, es decir, el neumático te hace una parada, con lo cual te contesto la primera pregunta, ¿no? El desgaste no es un problema, puedes incluso hacer una parada, el problema luego es el ritmo, el pace. Así pues, lo que nos preocupa más es el sobrecalentamiento de los neumáticos traseros, porque es lo que realmente te va a hacer ir más lento. Y yo creo que los pilotos lo que van a gestionar realmente hoy mucho es estar siempre dentro de esta ventana de utilización y no ir por encima de esta temperatura, porque si bien el neumático llegaría a final de la vida, o harías las 30 vueltas o 30 y pico necesarias para hacer una parada, irías demasiado lento. Marc, yo he visto cierto pesimismo en las palabras de los pilotos de Ferrari, especialmente en Charles Leclerc, cuando le han insinuado la posibilidad de pisar el podio. Ha dicho, es una barbaridad, ¿no? Eso está fuera de nuestro alcance. Y está fuera del alcance porque la sensación que transmite Leclerc es que no hay ritmo, es que hay otros que tienen más ritmo que vosotros. Y encima es extremadamente doloroso que delante de vosotros haya un Alfa Romeo con un motor Ferrari. ¿Cuánto ha dolido eso y si duele ver que los demás mejoran en su ritmo y vosotros estáis un poco estancados? Sí, un poco la desilusión ha sido en una pista que creíamos que era propicia para nuestro coche, pues ver que no hemos tenido velocidad cuanto nos esperábamos. Y es por esto un poco que Charles hizo una buena vuelta y cuando ve la posición... A ver, el gap son 3 décimas con el primero, pero oye, como habéis hablado ahora antes, está todo muy apretado, ¿no? Pero sí ha sido teníamos expectativas mucho más grandes de las que nos hemos encontrado, y la realidad ahora mismo es que somos la cuarta fuerza. Delante nuestro están McLaren, Mercedes y Red Bull, y luego estamos nosotros, y esto es algo que hace 3 o 4 carreras no era así, ¿no? En Austria en este caso éramos la segunda fuerza. Así pues, este cambio de competitividad es algo que un poco nos ha decepcionado, aún más aquí, que era un circuito en el cual esperábamos ir fuertes. ¿Qué podemos hacer hoy? El objetivo principal es estar delante de Alfa Romeo y que no nos pase pues ni Aston Martin, ni Stroll, ni Russell, ni Pérez, lo cual no va a ser fácil. Bueno, pues estaremos muy pendientes de que eso suceda. Muchas gracias, Marc, pero sí que es verdad que después de este análisis se han quedado un poco las cosas en su sitio y no son demasiado optimistas. No sabemos qué pensarán en Red Bull, porque obviamente ahí la única aspiración es la de la victoria, que puedan conseguirla, que sea una más para ellos. Jugando solo, de nuevo, que es otro de los temas que siempre está rondando, es un poco lo que hay más de fondo, ¿no? En esa silly season, lo decíamos con el regreso de Daniel Ricciardo, lo de tenerle preparado, lo de utilizar ese monoplaza, no es lo mismo el Alfa Tauri que el Red Bull, pero es meter un poquito más de presión, que no sé si le viene bien a Checo Pérez. La verdad es que no le viene bien. Ha pasado el corte de la Q3 por primera vez después de 5 clasificaciones consecutivas, pero está lejos de donde tendría que estar, ¿no? Y eso duele porque una vez más,
Como tú decías, Verstappen está solo y hablamos de que Red Bull puede ganar, pero siempre puede ganar el mismo, que va a perseguir la 9ª victoria de este año, la 7ª consecutiva, y que además, si lo consigue, será un récord histórico porque será el mejor arranque de la historia de la Fórmula 1 con 12 victorias consecutivas. O sea, es bestial. Es 12 de 12. Sí. O sea, es que no hemos visto otra cosa. ¿Podemos ver otra cosa? Todo es posible, pero lo cierto es que el ritmo que ha demostrado Verstappen, ya olvidémonos de lo que pasó ayer en clasificación, en todas las simulaciones que se han hecho el viernes, el sábado con más calor, han sido alucinantes, ¿no? Y un poco ese es el gran... Y las palabras de Hamilton así lo dejaban entrever, ¿no? De que ninguno se ve rival de Verstappen. Esto es lo que realmente te das cuenta, ¿no? Y eso, claro, no sé si, Tony, a pesar de que hemos visto que pueden ser humanos, ¿no? Hemos visto ciertas debilidades, hemos visto ciertas quejas. Ayer la falta de grip, el perder aunque sea por 0.003. Te quiten una vuelta por un track limit, o sea, que es como... Bueno, primera vez, ¿no? Que primera vez has tenido que usar toda la pista, que parecía que no les hacía falta ni usar toda la pista, iban por lo negro, vamos, por el centro, ¿no? Y hacían la pole. Y ahora ya se esfuerzan, y es la primera vuelta que le quitan en una temporada que han quitado vueltas a todos. Es que no les hacía falta. Y trayendo novedades, upgrades al monoplaza, sabiendo que tenían que adaptarse a este circuito. Viniendo de un Silverstone donde ganaron por muy poquito, y aquí son favoritos. Está claro que deberían de, si todo va normal, ganar esta carrera, pero no tiene pinta que vayan a ganarla como al principio de temporada. Han traído todas esas incorporaciones al monoplaza que además estuvo muy pendiente y nos cuenta ya Albert Fábrega. Delante del RB19 que va a pilotar Checo Pérez, y es que Red Bull llega aquí a Hungría con novedades importantes, destacadas, que visualmente se ven fácilmente, y es que, aparte de la refrigeración de los frenos delanteros y traseros, Red Bull lleva una modificación importante en la zona de los pontones. Toda esta zona con esta cuchara que ha sido modificada y que además es una entrada mucho más estrecha, la entrada que deja el aire hacia la zona de los radiadores. Es ahora un poco más ancha, seguramente buscando un poco más de esta zona externa que hay más presión. Dos cosas importantes que puede afectar este cambio, aparte de la forma y el perfil de el pontón, la refrigeración, buscando un equilibrio mejor, que tenga más presión, que haya más refrigeración. Aquí es importante, es un circuito de baja velocidad, es un circuito en el que hace calor y por tanto la refrigeración es un hecho clave, y después el hecho de hacer esto más bajo les da mucha más área en esta zona del pontón, este undercut, en este túnel inferior que tan importante es para el flujo que va hacia la parte posterior, hacia la zona del difusor. También cambios en esta zona del pontón, intentando adaptarlo a esta nueva anchura de esta pieza, y también en el fondo plano para terminar haciendo un coche que se ha mostrado el más rápido de esta temporada, sobre todo en las manos de Max Verstappen, y que seguirá dando batalla. Veremos si la refrigeración, aquí donde va a hacer tanta calor, funciona. Si lo hace, seguro que es otro pasito adelante para los de Milton Keynes. Bueno, pues vimos que tenían sus limitaciones y que no estaban del todo contentos durante la jornada de ayer en clasificación. A ver si hoy, que efectivamente, como decía Albert, porque esto se graba los jueves, sí que funciona con 10 grados, recuerden, más de temperatura, y una temperatura en la pista también más elevada. Es el momento de una nueva lección de Albert Fábrega, por tanto, Fábrega Lecciones. Efectivamente, Noemí, y en este circuito he pensado que es un histórico, porque llevamos 38 ediciones aquí en Hungaroring, a ir un poco para atrás y hablar de un material que ahora es muy común, que hablamos mucho, que se sabe que está en muchas partes del coche, en la carrocería, en el chasis, en todos los sitios, que se llama la fibra de carbono, pero que ya viene de muy atrás, y tenemos que remontarnos a finales de los 70, principios de los 80, ¿os acordáis de aquel McLaren con el primer chasis de fibra de carbono que fue revolucionario? Pues bueno, hemos ido allí, pero yo siempre pienso, para saber dónde vamos hay que saber de dónde venimos, y empecé a pensar de dónde venía de las fibras, y vamos a hacer un ejemplo que es muy visual. Esto es arcilla y esto es paja, y lo que es un material de compuesto, vamos a decir un composite, no es otra cosa que mezclar dos materiales que unidos ganan propiedades. La paja y la arcilla, si las unimos y las cocemos, nos dan nuevas propiedades mejores. Por ejemplo, esto es un bloque de arcilla que no tiene nada dentro, que es muy rígido, parece muy fuerte, pero que si le damos un impacto, fijaros,
se nos ha roto. Pero ¿qué pasa? Y ahora es cuando quedó mal, porque esto en directo a veces funciona, a veces no. Con este bloque de arcilla que le he puesto paja en el interior, la fibra, dentro con lo que la pega, que es la arcilla. Pues si le doy, pues cuesta más de romper, fijaros. Es un elemento que tiene fibras y que por tanto le da más consistencia. Fijaros que es más difícil de romperla y cuando se rompe siempre queda pegada. Pues este es el principio sobre el cual se fundamenta la fibra de carbono. ¿Qué es la fibra de carbono? Pues esto, seguramente habréis oído hablar de la fibra de vidrio, que no es otra cosa que estos elementos que son cortados y que seguramente habéis visto alguna aplicación también en coches, pero una evolución de esto es la fibra de carbono. No es otra cosa que estos hilos que son muy resistentes en esta dirección si yo tiro de ellos, pero que, como veis, en esta no lo son tanto, y que aunque los trencemos de esta manera, es muy endeble y por tanto tenemos que poner algún tipo de pegamento, tenemos que poner algún tipo de producto que cuando lo mezclemos y lo pongamos en el horno nos queda algo más resistente. Pues es esto, una resina que aplicaríamos sobre esta fibra de carbono para intentar darle la forma y que cuando lo secáramos o lo pusiéramos en un horno nos quedara mucho más rígido. El objetivo sería conseguir esto. Esto es una pieza de fibra de carbono. Fijaros, propiedades que tiene la fibra de carbono: muy ligera. Esto en metal pesaría 5 veces más. Es muy resistente, es fuerte. No puedo. Pese a ser tan ligera, no puedo doblarla, ni romperla, ni hacerlo nada. Es resistente a la temperatura. Es absorbente de impactos, es capaz de absorber energía. Y además, fijaros qué superficie tan fina, que nos va muy bien para el exterior del coche, la carrocería y muchos otros elementos. Pero otra evolución que ha hecho la fibra de carbono, la Fórmula 1 y también la aviación, porque todo esto viene de parte de aviación. Yo con la brocha tendría que poner, esto es un molde, aquí se nos ha pegado con las piezas, esto es un molde sobre el cual podríamos hacer esta pieza. Si yo cogiera la fibra de carbono, la empezara a poner en todos los rincones y empezara a aplicar este pegamento, esta resina, empezaría a hacer las piezas. Pero ¿qué pasa? Que mi mano no es de las mejores, no tiene mucha precisión. Tampoco podría poner la brocha. ¿Qué ha hecho el desarrollo de fibra de carbono? Pues lo que se llama el material que se llama prepreg, que no es otra cosa que esto que tengo aquí, se me está pegando a las manos, que es ya la fibra de carbono con la resina adecuada. Y eso nos garantiza que cuando vayamos haciendo esta laminación, y aquí lo tengo, os lo voy a enseñar, se va laminando de esta manera con las piezas ya cortadas, en el horno la resina que hay ya sea la correcta. Esta es la herramienta que tendríamos que utilizar para ir poniendo todas y cada una de las piezas, también aquí en el interior, ya vienen cortadas y por tanto la precisión es máxima. Lo que haríamos es ir dándole la forma, unas 3 capas, y el siguiente paso que tendríamos que hacerlo es meterlo en una bolsa y hacerle el vacío. ¿Por qué hacerle el vacío? Bueno, esto es la pieza que os tengo preparadas, con una manta para absorber la resina que pueda sobrar, con una bolsa. Esto se hace el vacío de la siguiente manera, para intentar que las fibras queden lo máximo pegadas al molde. De esta manera se hace el vacío y esto se mete dentro de un horno que es especial, se llaman autoclaves, y que lo que hacen es tener presión, temperatura y presión. A partir de aquí se cubren unos ciclos de cocción y lo que obtendríamos cuando lo sacáramos es esta pieza que, pese a ser muy fuerte, es muy resistente. No termina aquí el asunto, porque se están desarrollando nuevas fibras. Esto es sintético y el reciclaje de esto no es muy fácil y por tanto es un producto sintético. Se están volviendo a explorar maneras de hacer fibra natural, la flax que se llama, y que McLaren ya, por ejemplo, ha hecho un asiento de los monoplazas de Fórmula 1. Por tanto, volveríamos a Mesopotamia, al Egipto, con fibras naturales, no con arcilla. Tendríamos que ponerle algunas resinas, pero poco a poco parece que se están encontrando materiales que son menos dañinos con el medio ambiente y que tienen las mismas propiedades: resistencia, ligereza. Son bonitos. La fibra de carbono, aparte de todas las propiedades que tienes, es precioso. En fin, que fibras de carbono que las podemos encontrar en cualquier rincón del monoplaza. Y mirad dónde venimos. Precioso, Albert, precioso. Bueno, pues hasta ahí las fabricaciones de esta jornada de hoy, Yesos Composite, y ahora arrancamos con las claves. Pues vamos a intentar entender qué tiene el circuito de Hungría. Ya hemos hablado de muchas cosas durante las sesiones anteriores, pero está claro algo que es obvio, pero recordarlo: 100% de carga, toda. Se dice que es el Mónaco de Europa del Este. Bueno, no, lo que necesitas realmente no es el Mónaco, no tiene muros, es más rápido, pero sí que necesitas toda la carga aerodinámica. Pones todo como en Mónaco, lo necesitas todo.
Otra que tiene, que no es como en Mónaco, aquí sí que hay desgaste de neumáticos, sobre todo los traseros, el trasero izquierdo el que más, y un poquito el delantero izquierdo, pero si es sobrecalentamiento, no desgaste, van a ser, como nos decía Marc, los traseros los que manden, los que limitarán la velocidad de los coches. Luego tenemos un circuito que es difícil de adelantar. Aquí vemos el trazado donde hay muy pocas rectas, 2 zonas de DRS con un punto de activación solamente, y en esas 2 zonas de DRS nos dan 2 puntos de adelantamiento, pero realmente un adelantamiento que se podría hacer en la salida es el punto donde todo el mundo arriesga, porque hay 585 metros, que no es pequeño, no es una distancia de las más grandes, pero no es pequeño, es por eso que veremos siempre en la salida la primera curva donde arriesgarán mucho, porque se puede ganar posición ahí. Estrategia de neumáticos, 2 paradas, que es lo que creemos que será lo normal. Si alguno intenta 3, veremos el neumático rojo, el blando, pero si nadie intenta 3, 2 paradas va a ser medio duro, duro, medio duro, medio. Una parada raro que pase, es una opción que da Pirelli, pero yo no creo que vaya a pasar. Y otra manera de adelantar, que es en los pit stops, sí, pero también en las salidas, Pedro. Pues sí, Tony, las salidas, cómo no, una clave aquí, y nunca mejor dicho, porque hay los 585 metros entre la pole y el primer vértice, por lo que los pilotos llegan con mucha velocidad a la primera frenada. Fijaos lo que ocurrió en el 2021, mojado, con neumáticos intermedios, Bottas sale segundo, sale mal. Llegada a la frenada, fijaos cómo se pasa de frenada, porque llegas con mucha velocidad y hace strike, tanto él como Norris, de los 2 Red Bull. Fijaos lo que ocurre desde dentro del coche de Bottas, ¿no? Lo que decíamos, sobre todo, es esos 585 metros, llegas muy rápido, llegas en 6ª velocidad, 7ª, y si juzgas más la frenada, y más si está mojado, puedes hacer un strike. Además que esa horquilla en 180 grados dificulta esquivar a los pilotos que están frenando y algunos saliendo, ¿no? Vamos a los adelantamientos, porque es difícil, pero el año pasado hubieron 56 adelantamientos y se puede adelantar, pero ¿cómo se tiene que adelantar? Se tiene que adelantar entre la curva 1 y la 2, sobre todo. En la 1 presionas y abres DRS antes de la 1 y sobre todo antes de la 2, porque hay un solo punto de detección con 2 zonas consecutivas. Esta es la palabra clave, consecutivas de DRS. Presionas en la 1 con DRS, abres DRS otra vez hacia la 2 y adelantas ya en la frenada de la 2, como Gasly adelanta aquí a Ricciardo. Y vamos ya por la estrategia del vencedor del año pasado, que fue, como no, Verstappen. ¿Y qué hizo? Porque salía décimo y no tuvo ningún problema de nuevo cambio motor, simplemente perdió potencia en su segundo intentona de Q3. Fijaos cómo sale, neumáticos blandos, muchos coches alrededor suyo iban con medios, sobre todo los líderes. Carlos salía segundo, Russell había hecho la pole, fijaos cómo se lo toma con bastante calma y empieza poco a poco su remontada. Fijaos cómo ya pues en las primeras vueltas adelanta a los Alpine, fijaos que adelantada la hace Fernando por el exterior de la 2 para quedarse en el interior de la 3, ese es otro buen punto si tienes mucha adherencia con un neumático blando en las primeras vueltas. Cómo llegará Hamilton, viene la remontada de Verstappen, todavía con ese neumático blando, aguantando con vida. Y fijaos cuando llegan las paradas, que hizo 2 para ganar esta carrera, fijaos lo que hace. Le intenta hacer un undercut a Russell, que lo llevaba delante, y Leclerc, que también entra en la misma vuelta que Russell. Y fijaos dónde van a salir. Leclerc va a salir con neumático duro, no os olvidéis de este detalle, neumático duro, Russell con neumático medio y Verstappen, que también venía con neumático medio porque había empezado con blandos, por lo tanto tenía toda la carrera por delante con neumático medio. Fijaos cómo sale Leclerc, por ahí aparece Checo, que no había parado, y Verstappen ya habiendo hecho la parada, y fijaos cómo le hace un undercut a Russell. Había parado una vuelta anterior Verstappen. Y luego ya cuando se encuentra a Leclerc, fijaos, Leclerc con muchísimos problemas de meter esos neumáticos en temperatura, le adelanta, la victoria la tiene en la mano. ¿Y dónde la adelanta? Precisamente lo que decíamos, entre la curva 1 y la 2. Y cuando ya parecía que tenía la victoria en la mano, viene el famoso trompo de 360 saliendo de la 13, mantiene gas y solo pierde una posición a Leclerc, que le vuelve a adelantar, pero vueltas más tarde y también otra vez con el neumático duro de Leclerc, que no entraba en temperatura, lo fulmina otra vez entre la curva 1 y la 2, es decir, lo pasa 2 veces en la misma carrera y no por estrategia, no solo por estrategia, lo adelanta en pista. Victoria cómoda de Verstappen saliendo el 10º, increíble. Y vamos ahora a ver los cochecitos, porque yo creo que aquí vamos a ver muy bien dónde está Mercedes y dónde han mejorado o dónde Verstappen perdió la pole, porque yo creo que Verstappen perdió la pole. Fijaos, la recta
como siempre, el Red Bull un poco más rápido, pero fijaos dónde frena Hamilton, tardísimo, en la primera curva. Probablemente los neumáticos de Verstappen no tienen temperatura, pero aún así, qué tarde y qué bien frena Hamilton, cómo le gusta este circuito. Curva 2, fijaos la diferencia de trazada. Verstappen entra antes, una marcha va en cuarta, Hamilton en tercera, aprovecha más la pista, con lo que le recupera muchísima la diferencia que había perdido en la primera curva, ya la recupera en la 2. Llegamos a la zona de la recta, final del primer sector. Fijaos como el Red Bull un poco más rápido, zona rápida, muchísima igualdad. Y llegamos a una zona más lenta y fijaos aquí Hamilton, qué bien, cómo ataca mucho el arcén exterior, más que Verstappen. Este es su primera intentona en el Q3 y venían de eliminarle una vuelta por exceder track limits. Fijaos Hamilton, qué tarde frena en esta chicane, le mete más de una décima a Verstappen en esta zona lenta. Luego en la zona enlazada, mucha igualdad, llegamos a la zona rápida, esta curva solo levantas un poco, bajas una marcha sin tocar freno y la igualdad es tremenda entre estos dos coches. Llegamos al último sector, este sector 2 claramente de Hamilton, y atención porque aquí viene como Hamilton casi pierde la pole. Su neumático trasero ha dicho basta, le pega un trayazo. Fijaos ahí en la curva 13 como Hamilton tiene que contravolantear varias veces, manteniendo el pie abajo, no perdiendo tiempo, pero cuando encara la última curva el neumático trasero le ha dicho basta. Se va ancho, pierde, y fijaos como Verstappen con el ángulo de dirección correcto, ya enfocando y con el pie abajo en la última curva, abre gas mucho antes, le empieza a recuperar línea de meta, 3 milésimas la diferencia. ¿Cuál es la diferencia visual? Unos pocos centímetros. Si la línea de meta está 20 metros más tarde, la pole hubiese sido para Max Verstappen. Pero, y sí, las carreras y las poles se ganan en la pista y Hamilton, para mí, ganó la pole en la chicane. Ahí está, ha sido muy interesante. Es que cuando hay dos coches tan diferentes y pilotos y estilos, uno es más bonito. Vamos a ir de vuelta al circuito porque avanzamos, nos acercamos al momento de la carrera y queremos saber cómo van las cosas en ese set, precisamente en ese garaje, en el de Fernando Alonso. Melissa, Albert. Sí, pues nada, Noemí, aquí estamos de momento bastante tranquilos después de la clasificación de ayer, también un poco expectantes de lo que puede pasar en esta carrera, porque bueno, a tandas largas veremos, ¿no? En ritmo de carrera. Juego aquí, para saber el momento real de Aston Martin, porque venimos de algunas carreras que se han quedado más dudas. Te vas a ver aquí. Fue muy bien, pero luego hemos tenido dos carreras que no eran muy aptas para este tipo de coche, pero que aquí debían ir bien. Vamos a ver la carrera, porque no estamos evolucionando como el resto, ¿eh? No, pero tienes toda la razón. Realmente creo que va a ser hoy cuando se vea a su ritmo. Hasta ellos mismos no tienen demasiado conocimiento. Es cierto que tampoco ayuda que el resto de equipos vengan con novedades y bueno, veremos. Pero de todos modos no hay que olvidar que este es uno de los trazados favoritos de Fernando Alonso. Logró su primera victoria aquí y bueno, es un circuito muy de piloto también, así que si la estrategia es buena, si los neumáticos funcionan como deberían y si hacen las cosas bien, ojo, porque Fernando Alonso puede estar ahí. Veremos luego cómo responde Aston Martin. Ya hemos visto, ¿no?, delante con los Alfa Romeo, que seguramente a ritmo de carrera no van a estar ahí, pero hay fuerzas importantes delante, pero va a haber mucho movimiento, va a haber mucha degradación, van a pasar muchísimas cosas y es lo que decíamos, ¿no? En esta mañana, en este debrief que hacemos la prensa con el equipo antes de empezar este previo, siguen confiando en que el coche va a sacar a relucir las buenas aptitudes a nivel de degradación, a nivel neumático, y por tanto eso habrá que ver qué consecuencias puede tener, sobre todo respecto a sus rivales. Ya no es que tú sigas igual, sino lo que han hecho tus rivales. Eso es. Bueno, pues ahí vemos en imagen a Fernando Alonso colocándose ya el casco, bastante sonriente, porque como dices, Albert, yo creo que es bastante interrogante, ¿no? Así que ante la duda, mejor ser optimistas y bueno, ir a por todas e ir a por una buena carrera. Claro que para Fernando tiene que pasar. Exacto. Así que bueno, esperemos eso, que pasen muchas cosas en esta carrera. Bueno, va a ser eso con lo que tengan que jugar para poder avanzar y sobre todo también para tratar de protegerse de lo que viene por detrás, que es algo a lo que ya hacía referencia en la jornada de ayer Fernando Alonso. No sé si, Pedro, hoy sí nos cuentas algo más de ese debrief que se tuvo. Ya veremos, según cómo me tratéis. Porque Antonio lo he visto muy agresivo contra Marien, también, y muy incisivo, agresivo, sí, no, incisivo. ¿Sabes? Claro, empiezo a tener miedo porque digo, si esto se lo ha hecho a Marc en la distancia, imagínate cuando me tenga en cabina, ¿sabes? Prepárate, amigo. Pero es que soy una buena gente, soy buena persona. Hace su trabajo. Pero bueno, en cualquier caso, se pone en la piel de todos los espectadores, que es lo que quieren saber, porque es verdad, un poco son esas las sensaciones de decir, oye,
este circuito estaba marcado como un circuito en el que Aston Martin tenía que dar el do de pecho, donde se iban a recuperar sensaciones, donde se iba a recuperar esa competitividad, donde Fernando Alonso podía volver a optar a esos podios a los que es que la gente se había acostumbrado, la gente se ha acostumbrado pronto a lo bueno, Pedro. Sí, a ver, no hay que olvidar que Fernando ha hecho 6 podios este año, entonces, lo que pasa es que yo entiendo, ¿no?, que todos queremos más y queremos que nunca decaiga el suflé, ni la racha, ni etcétera, pero bueno, hay que ganarlo en la pista, hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando y oye, tenemos la carrera por delante, vale, octavo es muy difícil, pero bueno, vamos a ver qué degradación tenemos, una carrera donde la degradación es tan importante, venimos de circuitos donde prácticamente no ha habido degradación, en Austria, en Silverstone, ¿no? Vamos a ver ahora cómo funcionamos aquí. Bueno, y otra de las cuestiones, ¿no?, porque es que estamos viendo a equipos que traen mejoras, que avanzan, que ganan posiciones, que ganan presencia, que se convierten en rivales, y eso tampoco se esperaba, Pedro, porque era como vosotros tenéis esa posibilidad de seguir evolucionando, es verdad que irán llegando, pero Aston Martin también podía seguir evolucionando, ¿no? También tenían ese margen. Yo en ese capítulo sí, en su momento, dije, creo que lo hemos hablado mucho nosotros, ¿no? Y con Pedro lo he hablado mucho, que Aston Martin empezó muy bien. Lo que hizo del año pasado a trayendo un coche completamente nuevo, 95% de piezas nuevas, fue una barbaridad y uno de los milagros, de los pocos milagros de evolución que ha habido en la Fórmula 1 en toda su historia. Pero también es verdad que les pilló a todos a contrapié. A todos, a los grandes, ¿no? A Mercedes, a Ferrari, a McLaren, que estaban en malos momentos. Y estaba bastante claro, conociendo la experiencia de algunos de estos equipos, que a lo largo de la temporada iban a progresar. Y a lo mejor el margen de Aston Martin, que es un equipo más pequeño, es un equipo que está en un proceso de transición hacia cosas más grandes, que le podía costar y que los demás iban a reaccionar y que los mejores momentos los estábamos viviendo al principio. Y a partir de ahí dependería del ritmo de evolución de Aston Martin para mantener el tipo. Y vale, ahora mismo hay un proceso de no de estancamiento, no diría estancamiento, es que los demás han progresado mucho. Yo creo que las evoluciones hay que medirlas en lo que tú avanzas y en lo que avanzan los demás. Y los demás han avanzado mucho, hay que esperar y por eso hay que mirar a Pedro ahora y decir, ¿cuánto vais a avanzar en los próximos grandes premios? Es una carrera de fondo esto, estamos en medio de una carrera de evolución y ya está, no ha acabado esto, que nadie piense que esto ya está y que ahora hay que pensar en el año que viene y cosas así, no, hay que seguir para adelante y trabajando día a día, pero primero vamos a hacer la carrera, ¿no? Porque ya tengo la soga en el cuello, la guillotina y habéis apretado el botón. Hombre. O sea, yo creo que es una carrera tremendamente interesante y luego pues que viene muchas carreras por delante, pero no tengo la varita mágica porque yo no sé lo que van a mejorar los demás. Cuesta cuantificar tus mejoras como para que encima tengas que hablar de los demás, ¿no? Pero bueno, Tony me entiende, Tony, di que me entiendes al menos. Yo estoy esperando a que digas ese gran premio en el que dices Singapur y entonces se te coge como ha dicho Singapur o ha dicho... Efectivamente, si nosotros apretamos y él ni se despeina, o sea, ya está, es Pedro de la Rosa. Bueno, vamos a avanzar porque efectivamente lo primero que va a suceder es este gran premio, es esta carrera, es estas 70 vueltas al Húngaro Ring, un circuito que nos trae maravillosos recuerdos de aquí empezó todo, allá por 2003 y siempre nos deja buen sabor de boca. En Hungría se ha visto de todo. ¡Wow! ¡Qué imagen! ¡Es impresionante! ¡Solo ante el semáforo! Mientras el resto salía desde el pit lane. Y otra imagen, una defensa que nos transportó en el tiempo. Hamilton fácil, rueda a rueda, va a tirar el coche más tarde, aguanta Fernando por dentro, se pasa un poquito más, pero aguanta todavía dentro de la pista, sigue manteniendo atrás a Lewis Hamilton, que le coge la aspiración, le va a pasar donde sea y peligroso, aguanta Fernando, increíble cómo está defendiendo. Todo en la misma carrera, la primera y única victoria de Ocon y de Alpine. En Hungría son varios los pilotos que han conseguido sus primeras victorias. Kovalainen en 2008, Button en 2006, en una carrera en la que nuestro gran Pedro de la Rosa deslumbró y consiguió su primer podio. Un circuito que nos ha dado muchas alegrías. La primera victoria de Fernando Alonso y su último podio vestido de Ferrari en 2014. Aquí el asturiano ha vivido de todo. Momentos de tensión. ¿Pero qué pasa? Le han levantado la piruleta y sigue ahí. ¿Qué está pasando? Fernando mira el muro. Y momentos como este, hasta empujando su propio coche en 2015. Tampoco han faltado los enfados. La peineta de Ricciardo a Verstappen tras este incidente. Barrichello cabreado con Schumacher por esta acción.
En Hungría ha vivido de todo. Otros tienen mejores recuerdos. La masterclass que dio Schumacher con la estrategia de Ferrari. Míticos duelos entre los más grandes, Senna y Prost, Senna y Mansell. Y el más recordado, Alonso y Schumacher. Muy fan, grandes momentos, un gran circuito y hemos visto ya Fernando Alonso que estaba preparado, quedan apenas 3 minutos para que se abra el pit lane. ¿Cómo van las cosas por el garaje de Ferrari? Así es, ya estamos delante del garaje de Carlos Sainz. Mira, justo Carlos está subiendo ahora a su monoplaza y como decíamos, no va a ser fácil, no va a ser una carrera muy fácil, pero Carlos es optimista y cree que saliendo desde donde sale, oye, si pasan cosas delante, mejor para él y que puede hacer una buena Yo creo carrera. que Carlos, teniendo en cuenta que el coche no gestiona bien el neumático, que la degradación aquí va a ser alta, que están en un momento en que no confían demasiado que pueden hacer una buena carrera, tiene que hacer algo diferente. Sí. Yo creo que tiene la contra, porque si no se va a ver inmerso en esa lucha por ganar, por luchar por la 9ª, 10ª posición. Y eso no motiva para nada. Yo no creo que sea su objetivo y yo creo que va a intentar hacer algo diferente porque yo creo que tanto él como Leclerc si no se van a perder en esa zona final de los puntos. Tienen ganas, porque que pasen cosas una vez, dos, ahora ya quieren constancia, quieren que pasen cosas y quieren reafirmarse y decir, oye, Ferrari está ahí, nosotros vamos a luchar y como tú dices, Albert, yo creo que el tema en el día de hoy es que tiene que haber movimiento en esta carrera, no puede ser una carrera al uso normal. Pero tienen que empezar ellos el movimiento, ¿eh? Si esperan que lo empiecen los otros, no hay que arriesgar. Eso es, porque además sabemos que por estadística, aunque a veces se rompan, 4 safety car desde 2014, o sea que tampoco es como muy habitual. 30%, por eso es muy, muy bajito, así que hay que provocar precisamente que pase algo diferente y eso puede estar en las estrategias, ¿no? ¿Quién arriesga? Pues hombre, puedes arriesgar más si estás atrás, ¿no? Yo creo que Carlos tiene 2 juegos de neumáticos blandos, nuevos. Blandos nuevos, sí. Un duro nuevo. Pero claro, si metes blandos no vas a hacer 2 paradas, vas a tener que hacer más. Cuarta opción, ¿no? En cuanto a lo que eran velocidades que pasaba Pirelli, era la cuarta más rápida. Sí, 3 paradas en teoría es más rápido, ¿eh? Lo que ocurre es que no es mucho más rápido, entonces ya en un circuito donde no se puede adelantar estás en... Pero si tú eres un Hamilton, un Verstappen, estás delante y no vas a caer en tráfico de manera peligrosa, 3 paradas, puedes ir a 3 paradas. Lo que pasa que, bueno, claro, tampoco hay que olvidar una cosa. El año pasado hubo gente que empezó con el blando, pero el blando el año pasado era el medio de ahora. Sí. O sea que no nos volvamos locos con el C5, con el blando de este año, porque es un neumático que se fríe en las últimas curvas de una vuelta. Entonces, buen apunte que no lo habíamos dicho en la jornada de hoy todavía, que es el C5, que es el más blando de los neumáticos y que por tanto no es el mismo que el año pasado. Exacto, ese neumático, haciéndolo muy bien, lo estiras 15 vueltas. Pasar de 15 vueltas ya has hecho un gran trabajo, pero eso es, no hay más, 15 vueltas no son muchas, por eso no lo quiere mucha gente ese neumático porque te obliga a hacer 3 paradas. Ya tenemos el pit lane abierto. Sí, importante estas vueltas siempre para ver el estado de la pista con tanques de 110 kilos, ¿no? Que es el límite que tienen los coches y normalmente vas a comprobar 2 cosas, cantidad de goma, puntos de referencia de frenada también con los tanques a tope y también el viento, porque para hoy se preveía que el viento iba a cambiar de dirección, ¿no? Y bueno, en este circuito, sobre todo en la curva 1 y la 2, te afecta muchísimo las frenadas. Pedro, veíamos ahí en el garaje de Checo Pérez todavía sin salir a la pista. ¿En qué situación o de qué manera se afronta un gran premio sabiendo que de nuevo el sábado no ha sido el ideal o el que se esperaba de ti? Bueno, es que el Checo tiene que ser muy, muy difícil para un piloto cuando las cosas no te van bien, ¿no? Cuando conduces un Red Bull, un coche que gana carreras, estás en el foco de todo el mundo y no puedes esconderte, ¿no? Entonces la presión es tremenda. Yo he estado en situaciones no iguales porque no lleva un Red Bull, pero sí que situaciones muy complicadas cuando tu compañero de equipo pues tiene una buena racha, tú estás pasándolo mal. Hay muchos rumores en la prensa que ya te colocan fuera y te has de subir y darle lo mejor de ti
sin cometer errores y encima haciendo vueltas luminosas, porque estás ante un monstruo al lado. Es difícil, y a veces, y normalmente hay muy pocos pilotos que puedan romper esa espiral autodestructiva en la que entramos. Entonces es un momento, es un match ball para Checo, sobre todo con todo lo que está viendo a su alrededor que está ocurriendo. Entonces, no es solo Max Verstappen. Es todo mi apoyo a Checo. Yo sé que lo está pasando mal, no hay que ser muy inteligente para entenderlo, y es muy difícil rendir al 100% cuando no te sientes con confianza, la confianza es más peligroso en realidad, ¿no? Porque